Clases a distancia o clases en línea, usando tecnología. En primer lugar, queremos aclarar que una cosa es una clase a distancia y otra cosa es una clase en línea. Esto va a depender del entorno de aprendizaje de los alumnos. Aquellos que no tengan acceso ni a internet ni a un dispositivo, que harán una clase a distancia, y aquellos alumnos que tengan o dispositivos o el internet. En el caso de los que tengan internet van a poder tener una participación directa, y aquellos que no tengan el internet o no se puedan conectar en ese momento, solamente podrán presentar evidencias después de conocer el contenido. Es importante que nosotros tengamos claro los aprendizajes esperados de historia. Tenemos que tenerlos muy claros y para que podamos hacer una evaluación auténtica. El primer elemento es identificar los hechos históricos a partir de 5 características que nosotros hemos sintetizado en el esquema 5W: qué, quién, cómo, cuándo y por qué. En este caso, detectando el cambio, el tiempo, el espacio, ubicación espacial y temporal, las características de los personajes y las causas del hecho. Un nivel un poco más complicado es cuando con estos elementos añadimos antecedentes y consecuencias, y estamos hablando ya de procesos históricos y que el alumno tenga la vinculación entre causas y consecuencias. Y un tercer nivel es un nivel que denominamos analítico, que consiste en responder preguntas tipo dilema cuando son de sí y no, tipo de hipótesis, inferencias cuando estamos trabajando con alguna fuente, síntesis con el diagrama espina o contrastación con el esquema balanza, en donde el alumno va a contrastar sus conocimientos previos con la información que obtenga en la clase. Esto lo vamos a evaluar con evidencias materiales, como son reactivos, preguntas abiertas, redacciones o tareas, o registrables, si es que tienen alguna participación en vivo, ¿no? O en la forma en que entregan sus tareas, a tiempo o con otras características. Y solamente vamos a tener 3 niveles. Un nivel que va a evaluar si el alumno no entregó la actividad como deficiente. Insuficiente es cuando hay información incompleta, y suficiente cuando tiene la idea coherente del hecho o proceso o el análisis, aunque pudiera tener algún problema en información o algún error. Pero básicamente el alumno tiene que tener la idea completa, y esto se va a ver en la evidencia y el registro que tengamos. Con esta rúbrica lo podemos evaluar en su conjunto. Bueno, recordamos que es muy importante saber cuál es el entorno del aprendizaje de cada alumno, y lo más probable es que tengamos alumnos con entornos diferentes.
Unos que no cuenten con ningún tipo de tecnología, otros que cuenten con algún dispositivo como no necesariamente una computadora, pero pudiera ser un teléfono celular o una tableta. Es importante tener esto en cuenta. Y cuando el alumno tiene internet y puede participar en vivo en nuestra clase. Por eso vamos a preparar lo que denominamos 3 tipos de contenido. El contenido escrito, que son ejercicios tipo cuaderno de trabajo, o un cuestionario con reactivos, multireactivos o preguntas abiertas. Contenido grabado, estilo youtuber, o cuando se puede utilizar una presentación en PowerPoint, por ejemplo, y con recuadros en los que estemos videograbando. Y el último, ya la exposición virtual en vivo, donde podamos tener participación de los alumnos, una interacción con ellos respondiendo sus preguntas, y sería grabada igual para que pudiera subirse algún a Vimeo o a YouTube o a Facebook. Entonces tenemos estos 3 tipos de contenidos que tenemos que preparar. Las clases a distancia son contenido escrito que se le tiene que hacer llegar al alumno de alguna manera, sea a través de la autoridad o a través de algún correo electrónico o incluso por WhatsApp o algún otro medio de este tipo. Y el alumno tiene que tener una evidencia material para su evaluación. Esto ya se ha visto un poco en los cursos anteriores que han ustedes tenido sobre planeación y evaluación o diseño de situaciones de aprendizaje. Las clases virtuales, que como dijimos pueden ser videograbadas, pueden verse offline. Esto significa que no en el momento en que estemos haciendo la exposición, ¿no? Y en esa exposición puede haber interacción escrita o hablada de los alumnos, y esta evidencia es observable y por tanto nosotros la podemos registrar. En su caso, es una evidencia escrita semejante a los reactivos, a las preguntas, a las tareas. Entonces, recordemos que una cosa es la clase a distancia, otra cosa es la clase offline, ¿no? Cuando el alumno puede a partir de un dispositivo observar la grabación o la interacción con los alumnos. Y otra cosa es la clase en vivo, directa, en donde puede haber una interacción del grupo. Las evidencias son materiales o registrables y son productos de 3 actividades: la lectura del alumno de algún texto, la observación de un video o un documental o algún otro material, obviamente incluyendo nuestra clase, o escuchar, sea la clase o sea algún otro audio que nosotros podamos preparar. Esto ya lo hemos sugerido que sea un proyecto integrador de los semestres pasados. Esto implica, este conocimiento de contenido implica una acción, que es responder las preguntas, el cuestionario, los reactivos,
hacer alguna tarea como una indagación o participar en la clase en vivo o enviando preguntas. Ya vimos atrás con el tipo de rúbrica que podemos evaluar estas evidencias. Bueno, hay que preparar la presentación en PowerPoint. Esta se va a dividir en 3 partes. En diapositivas iniciales, en donde vamos a presentar el tema, los objetivos, en este caso el aprendizaje esperado, y las instrucciones que debe de seguir el alumno para el video y para las tareas. Y por último, vamos a presentar una apertura a partir de alguna imagen o algún objeto que nosotros tengamos a la mano sobre este tema, y vamos a hacer un ejercicio tipo Cooper con una pregunta para obtener evidencias y la inferencia correspondiente. Después vamos a desarrollar el tema a partir de su esquema correspondiente. El 5W para los hechos, el proceso o episodio para los procesos históricos, y para los análisis el dilema, el Gowin, el balanza o el espina. Por último, en el cierre presentamos los reactivos, la pregunta, la redacción que estamos pidiendo, la indagación o la tarea. En el caso cuando sea en directo, online, entonces aquí incluimos las participaciones de los alumnos. En el inicio vamos a utilizar una imagen, vamos a hacer una pregunta y vamos a presentar la respuesta como una inferencia a partir de las evidencias que nosotros tengamos. Aquí les estamos presentando una foto a color, o coloreada, mejor dicho, de la época de la Revolución Mexicana, en donde hay un grupo de mujeres apuntando, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál fue el papel de las mujeres durante la Revolución Mexicana? Si con esta evidencia nos podemos decir que fue muy importante a nivel militar, o qué tipo de importancia puede tener esta evidencia. Y podemos concluir, si es que no lo estamos haciendo en línea, y preguntarlo a los alumnos, ¿no? Que se puede responder esta inferencia, ¿no?, como un cambio sustancial en lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Un cambio sustancial, porque no solo fue un evento militar o político, sino un evento que cambió la cultura y la participación de los grupos. Para desarrollar el tema tenemos que basarnos en una cronología breve, porque tiene que ser el video pues, lo más conciso posible para que no se haga cansado y para que los alumnos lo asimilen bien. Entonces aquí estamos anotando 8 aspectos de lo que es la Revolución Mexicana, desde la renuncia de Porfirio Díaz hasta la formación de la Constitución de 1917, donde por primera vez en el siglo XX se introducen los
derechos sociales. Esta cronología tiene que ser sucinta, ¿no? Por ejemplo, 1910 es la sexta reelección de Porfirio Díaz, que causa descontento. Este descontento genera el Plan de San Luis, elaborado por Francisco I. Madero, y llama a las armas contra el dictador. En este proceso se toma Ciudad Juárez, que causa la renuncia de Díaz. Madero es electo presidente. Sin embargo, contradicciones en su régimen posibilitan un golpe de estado de Huerta. Sin embargo, diversos aspectos, tanto internacionales como nacionales, hacen que Huerta sea derrotado por el ejército constitucionalista dirigido por el gobernador de Coahuila, y al derrocarse hay el problema de quién tomará el poder de estas fuerzas que conforman, contradictorias, que conforman este ejército constitucionalista. Por un lado, villistas, zapatistas, y el grupo sonorense, en el cual se incluyen las fuerzas de Coahuila. Pierden los villistas, los zapatistas quedan aislados, el grupo sonorense es el que queda más fuerte, el general Obregón particularmente, y el primer jefe convoca a una constitución, a un congreso constituyente donde pretende que los principios liberales de la Constitución del 57 prevalezcan o permanezcan, y sin embargo la derrota de Huerta, la derrota de Díaz, la participación de todos los grupos sociales impulsan que sea una nueva constitución con derechos sociales. Y de ahí en adelante el proceso revolucionario va a buscar crear instituciones, consolidarse como Estado para desarrollar las nuevas leyes. Con esta cronología ya podemos empezar nuestra exposición del tema. Lo podemos hacer a partir de esta diapositiva y utilizando diversos programas que hay en internet. Podemos grabarnos, como en este caso lo estoy haciendo. Y aquí vamos a empezar por el punto del qué, del esquema 5W, resaltando el cambio. Y el cambio en este caso fue una revolución. Con un antes, donde había injusticia, oposición al régimen, antidemocracia, ¿no? Un proceso revolucionario inédito. Consideramos que es la segunda revolución después de la Revolución Francesa y la primera del siglo XX, y lo que pasó después, que fue la destrucción de la dictadura, del Estado porfiriano, y la gestación de un nuevo Estado, un nuevo régimen. Entonces, el cambio es lo fundamental. Hay muchos autores, ustedes pueden ver los textos de Salmerón, donde explica todo el conjunto de la Revolución Mexicana, pero particularmente el concepto revolución. En el cuándo, que es el esquema, el material que van a trabajar los alumnos, como ustedes ya lo saben, es importante que a la fecha, que nosotros la ilustremos con características de la vida cotidiana. Aquí mostramos
aspectos como vestido, como eh, paisaje urbano, paisaje cultural, características sociales de los personajes y aspectos de la vida cotidiana. Posteriormente, en el donde, que en este caso va a ser México Norte y México Centro, principalmente donde se desarrolla todo este periodo de la revolución, aquí mostramos el tren como el vínculo que movió toda la revolución entre norte y centro, ¿no? Ustedes saben que el ferrocarril jugó un papel muy importante en vincular estas regiones y en un principio se intentó utilizar para reprimir a las fuerzas revolucionarias, pero las fuerzas revolucionarias tomaron los trenes, ¿no?, para derrotar a la dictadura. En el quien vamos a destacar los líderes y los grupos. Ustedes saben perfectamente que Zapata y Villa pues, fueron líderes populares fundamentales durante este periodo y que dirigían a campesinos principalmente y a un sector que no se le ha dado la importancia que tuvo realmente, porque no solamente eran las soldaderas o compañeras de los ejércitos, sino también hubo propagandistas, profesionistas y hubo intentos de organización de las mujeres, ¿no?, como parte del proceso revolucionario. Ustedes saben que en la malla 18 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia, estamos tratando de recuperar en todos los cursos de historia este papel de la mujer. Y el último punto es por qué pasó esta revolución, ¿no? Entonces, señalar algunas causas. Aquí vamos a presentar, estamos utilizando mucho las fotos, es un recurso muy importante. En primer lugar, la injusticia, ¿no? Entonces, ustedes aquí ven a un niño, ¿no? Pues de la época, ustedes recordarán que tuvimos analfabetismo, eh, la gente se moría muy rápido, los niños principalmente. Entonces había injusticia, desigualdad, pobreza. Y el último aspecto que queremos resaltar es la represión a los opositores. Aquí tenemos el cadáver de Aquiles Cerdán, que fue asesinado después de los eventos de Puebla. Y después de terminar nuestra presentación, podemos ya hacer la grabación correspondiente. Nos despedimos de ustedes y les deseamos que estén lo mejor posible. Muchas gracias.